Parece increíble, pero ya han pasado 2 semanas desde el estreno en cines de Spider-Man No Way Home. En este canal hubo un vídeo en el que se reaccionó tras ver la película, vídeo que no contiene spoilers y es tan solo una primera reacción. Después también hubo una review estándar de la película, de nuevo sin spoilers. Y por último, en las últimas horas se ha publicado una amplia review con spoilers que desgrana la película al máximo detalle. Pero es que además, tras ver la película por segunda vez, habrá otro vídeo, en el que se busca ilustrar algunas cuestiones descubiertas en el revisionado de la cinta. Por ello, en este vídeo habrá numerosos spoilers de la película que arruinarán por completo tu experiencia si no la has visto todavía. Estáis avisados. Por cierto, no es habitual este formato en el que hay voz sobre imágenes o vídeos, pero me parece útil poder utilizarlo de vez en cuando como alternativa al formato habitual. Aún así, la base del canal seguirán siendo los vídeos en el estudio y siempre se utilizará ese formato para hacer reviews. Y por cierto, este es el primer vídeo en la historia del canal que tiene imágenes oficiales de una película, en concreto de los trailers de la película comentada en el propio vídeo, Spider-Man No Way Home. Esto es completamente legal. Solo por ser muy claro, los clips del tráiler son utilizados para ilustrar el comentario de la propia cinta y no se busca bajo ningún concepto confundir este vídeo con el trailer oficial de la película propiedad de Sony Pictures. La utilización de este material está amparada bajo el Fair Use de YouTube. ¡Arranquemos! Bueno, hay algunas cosas en este vídeo que seguramente repita tanto de la movie review como especialmente de la spoiler review, porque estuve hablando durante prácticamente 1 hora de la cinta. Sin embargo, en este segundo visionado que he hecho apenas unos pocos días después de ver la película por primera vez, he sentido algunas cosas, he descubierto algunas cosas, he reforzado o modificado mis opiniones en algunos puntos que quiero aclarar o remarcar. Una de las cosas que más me han gustado es como en el primer acto los personajes de las 2 películas anteriores tienen una aparición. Me refiero, por supuesto, a la propia Betty, la exnovia de Ned, por así llamarla, en la segunda película, Far From Home, y también los profesores. Estoy bastante cansado de que haya trilogías o sagas de películas en las que unos personajes dejen de ser importantes en la siguiente película y simplemente desaparezcan. Un caso que siempre me ha llamado mucho la atención es el de Jane Foster, interpretada por Natalie Portman en las películas de Thor. En las 2 primeras películas era la coprotagonista de la cinta, mientras que en la tercera ni siquiera tenía un instante, ni un solo cameo. Entiendo y justifico esto perfectamente, puesto que la propia Jane no tiene ningún tipo de influencia en la trama de Thor Ragnarok y sobraba por completo. Repito, entiendo y justifico esta ausencia en la película. Sin embargo, me gusta ver que estos personajes que no van a tener ninguna influencia aún así le dan una pequeña continuidad a la trama en una tercera película. Es decir, exactamente lo mismo que ocurre aquí con el personaje de Betty. Apenas tiene un instante al principio, al igual que los propios profesores, y estos personajes tenían muchos minutos de pantalla. Bueno, tampoco tanto, pero Betty rozaba los 10 minutos y los profesores estaban alrededor de los 5, que sé que parece poco en una película de 2 horas y pico, pero aún así me gustó bastante que les dieran un pequeño papel al inicio de la cinta y no simplemente los ignorasen. Que sí, que no iban a ser importantes en la historia de este Peter Parker a partir de ese momento, pero al menos tuvieron una pequeña aparición. Y eso me hizo sentir bien, aunque sea solo por la continuidad. Otro de los momentos a destacar en el primer acto de la película es la aparición de Charlie Cox de nuevo interpretando a Matt Murdock, es decir, a Daredevil, que debuta en el universo cinematográfico de Marvel. Porque sí, ya sabéis que hemos visto a este personaje en 3 temporadas de su propia serie en Netflix, pero ahora, entre comillas, está siendo reboteado para Marvel Studios. La primera vez que apareció este personaje en la película, lo cierto es que el cine se volvió un auténtico volcán, hubo una erupción histórica y todo el mundo lo celebró. Y hay tantas cosas que suceden en el segundo y sobre todo en el tercer acto de la cinta que de repente te olvidas de que Daredevil apareció, lo tienes como una anécdota. Pero cuando vi la película por segunda vez me di cuenta de que en realidad es una anécdota. Entiendo que solo sea un cameo, pero ¿qué necesidad hay de que Daredevil aparezca cuando realmente ya no había ningún tipo de problema legal? Al menos es lo que el propio Matt Murdock le dice a Peter Parker. Y no, con esto no quiero decir que deberían haber eliminado esta escena. En absoluto, si la hubiesen filmado y luego eliminado, hubiese sido para dispararles directamente. Pero no, la mantuvieron y yo creo que para los fanáticos es una escena extraordinaria. Pero en la segunda ocasión en la que vi la película en el revisionado, me di cuenta de cuán insustanciosa resultaba ser.
lo cual no significa que no sea épica, y por supuesto ya tenemos a Daredevil en el universo, por lo tanto solo hay que esperar a su próxima aparición. Algo que sí recuerdo haber destacado en la spoiler review es lo bien que funciona Tom Holland como Spider-Man, y también mencioné a Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned. Sin embargo, en este segundo visionado me ha parecido absolutamente deliciosa la manera en la que comparten escenas y también en la que siguen progresando por su propia cuenta. Tom Holland hace la mejor interpretación de Peter Parker que ha hecho en su vida, pero es que Zendaya se sale como MJ. Y Jacob Batalon es simplemente increíble como Ned. Voy a ser sincero, creo que los personajes han completado su arco y no es necesario que regresen, pero si en el futuro se inventan algo para que vuelvan a aparecer, sería absolutamente excelente volver a ver a estos actores saliéndose en sus papeles. Sin embargo, he de decir una cosa, creo que el final de Peter con ellos ha sido tan bueno y tan fantástico que no tendrían motivo real para continuar en la saga. Y creo que si en el futuro ellos volviesen a reconocer a Peter, de alguna forma se perdería un poco de impacto de ese gran final de No Way Home. Pero ese final seguiría estando en la película, es decir, que no se perdería todo el impacto porque eso sí que habría sucedido, aunque luego se arreglase. Aún así me gustaría que se mantuviese, porque de verdad me parece un final absolutamente increíble. Pero, por otro lado, no me importaría volver a ver a estos personajes, especialmente a Ned. Creo que Ned ha demostrado un potencial increíble y no creo que sea casualidad que mencionen tanto eso de que podría ser un villano, promete no serlo. Hay una escena que me ha llamado mucho la atención, también me llamó mucho la atención en la primera ocasión que vi la película. Es ese plano a las armas, a los cuchillos en la casa de la abuela o de la tía de Ned. No creo que sea casualidad que aparezca ese tipo de plano en una película. Creo que Ned podría seguir adelante como Hobgoblin, pero se supone que ha olvidado a Peter, por lo tanto, no sé hasta qué punto podrían utilizarlo como elemento de la trama de una película en el futuro. Una vez más descubrí en este segundo visionado que Doctor Strange se queda fuera de una forma muy conveniente, al igual que ese MacGuffin de la caja con ese mágico botón. Sin embargo, creo de nuevo que son conveniencias totalmente necesarias y que sin ellas la película no se habría podido llevar a cabo. De hecho, creo que están muy bien ejecutadas. Pero hay algo que sí que me ha llamado mucho la atención la segunda vez que la he visto, y es que hace poco volví a revisionar todas las películas de Spidey. Todas, las 3 de Sam Raimi, las 2 de Mark Webb, las 2 de John Watts y también incluso la del Spider-Verse animado. Y en la película dejan muy claro que todas las personas que conociesen la identidad de Spider-Man como Peter Parker, que supiesen que Peter Parker es Spider-Man, llegarían a este universo. Sin embargo, el hechizo no puede completarse y por eso solo lo cruzan unos pocos. Ese es el motivo por el cual solo han llegado los 5 villanos de justamente las 5 películas de Sony Pictures en acción real, es decir, Green Goblin, Octopus, Sandman, Lizard y Electro. Esto lo digo por la gente que aún duda por qué no estaba Venom de Spider-Man 3, Harry Osborn también de Spider-Man 3, como el New Goblin o incluso el propio New Goblin de Amazing Spider-Man 2. Simplemente otra conveniencia de guión, cruzaron estos 5 y esos no cruzaron. Además, no creo que les apeteciese vincular a James Franco con Disney. Pero hay algo que no deja de sorprenderme en todo esto. Esta lógica está muy bien, pero ¿cuál es el motivo exactamente de que Electro esté en esta película? Se supone que los que conocen la identidad de Spider-Man como Peter Parker están en la cinta, sin embargo, Electro no conoce la identidad de Peter Parker. La única explicación es que la dedujese junto antes de morir, lo cual puede ser perfectamente posible, o que incluso el propio Harry se lo contase de camino a esa batalla final en la que Gwen Stacy perdía la vida. Supongo que es básicamente eso y ya está, no hay que darle más vueltas, pero sí es cierto que los otros villanos sabían claramente la identidad de Spidey, mientras que en este nunca se mostró ese momento. También querría defender un poco a John Watts. Dije que la personalidad y la visión de este director quizá no estaba tan presente como me hubiese gustado, como por ejemplo el caso de Sam Raimi en las películas de la trilogía de Tobey Maguire. Sin embargo, creo en su defensa que está más presente de lo que yo pensé en un inicio. Y sí, me fijé en algunos pequeños momentos en los que se destacaba un poco la cualidad cinematográfica de la peli, pero me encantó algo en este segundo visionado que, si bien disfruté en la primera ocasión que vi la película, en esta segunda pude apreciarlo aún más, ya que me sabía la historia y por tanto estaba intentando captar diferentes detalles. Y es el comúnmente y malamente llamado Peter Tingle, el sentido arácnido del Peter Parker de Tom Holland. Me gustó mucho cómo intentaba detectar las amenazas, cómo de repente el personaje sentía la amenaza y quedaba alarmado al respecto. Y me gustó especialmente en el piso cuando tiene alrededor a todos los villanos y no es capaz de determinar cuál de ellos está causando esa amenaza para finalmente decantarse por el que realmente la está causando, Green Goblin.
Y con respecto a la visión, en realidad quiero decir que esta película no parece un accidente, que parece una continuación orgánica de la segunda entrega. Sí es cierto que en teoría el contrato se rompió después de la segunda y supongo que hubiese cambios importantes de planes en esta tercera. Sin embargo, creo que han sido muy bien solventados y que tiene que haber algo de todo esto que ya estuviese planeado, porque el arco del Peter Parker de Tom Holland es bastante apropiado para la trilogía. Y por último, solo quería destacar que en este segundo visionado me ha vuelto a resultar extremadamente disfrutable. Cada acto tiene sus momentos álgidos, la sucesión de escenas desde la traición del Green Goblin, pasando por la muerte de la tía May, la aparición de los Spideys en los portales y la charla dramática entre los tres Peter es absolutamente deliciosa, y cada escena a partir de ahí también es simplemente increíble y todo encaja para que la película sea inolvidable. Eso sí, no tengo muy claro si en la cronología de Marvel Studios ahora tendríamos que incluir la trilogía de Sam Raimi y las dos películas de Mark Webb, porque técnicamente son parte, quizá no del universo cinematográfico de Marvel, pero por lo menos del multiverso cinematográfico de Marvel, así que supongo que tendríamos que hacer un pequeño asterisco y añadirlas a nuestra cronología oficial de la saga. En resumidas cuentas, gran trabajo de Sony y Marvel, refrendado en este segundo visionado que simplemente me ha hecho disfrutar aún más de la película y que rápidamente escala posiciones. Ya se había colocado en mi top 5 de entregas del universo cinematográfico de Marvel, pero creo que ahora mismo es muy complicado que baje del podio e incluso que se pueda encaramar a los puestos altos del mismo. Y eso tendría que pensármelo mucho, pero ¿por qué no una película tan bonita, tan disfrutable y tan épica podría discutir la primera plaza a los grandes eventos del universo cinematográfico de Marvel? E incluso me ha abierto un poco la mente y me ha hecho pensar ¿por qué no una película un poco más pequeña podría llegar a discutir a estos grandiosos monstruos las primeras posiciones? Supongo que es aún más difícil que nunca hacer el ranking y espero que siga habiendo grandes producciones como esta para que aún sea más complicado. Gran trabajo de Sony y Marvel, gracias una vez más por Spider-Man No Way Home.